Para estudiar, chicos, las palabras que no entienden, las tienen que averiguar, preguntar, a verlas, porque eso sirve para todo. Entonces nosotros estábamos viendo, no me acuerdo lo último que vimos. Bueno, ya habíamos llegado a la llegada de los inmigrantes. Estábamos con Mitre. Bueno, ¿se acuerdan algo de eso? ¿Quién es el compañero Mitre? El de la calle de Carrefour. No, no es de Carrefour, de la Española, de Carrefour es Pellegrino. ¿De qué? No, pero básicamente el esquema es para previa. Por ejemplo, los chicos nuestros que están, viste, mucho con el tema de los pueblos originarios, hay un par de cosas que se les escapan, que es por ejemplo, ¿quién gana el primer rol entre los pueblos originarios y los inmigrantes europeos en la década de 1500? En 1520, por ahí. Se funda Buenos Aires. ¿Qué pasa con Buenos Aires? La queman los querandíes. Le dan una pateadora bárbara, la queman. Y los sobrevivientes de ahí se van a Paraguay, a la zona de Asunción, porque las chicas guaraníes eran muy bonitas, ellos ya tenían buenas relaciones en ese lugar y ahí se establecen en Asunción. Y luego la corriente que viene de Asunción es la que va a fundar las ciudades de Posadas, Corrientes, Santa Fe, las ciudades de Entre Ríos también. ¿Se entiende eso? Entonces, además, va a venir otra expedición de España y va a fundar de nuevo Buenos Aires, pero también para fundar Buenos Aires van a venir pobladores de Asunción. Entonces, Asunción es una madre de ciudades. Nosotros tenemos en Argentina 3 corrientes colonizadoras, a saber, ¿sí? La corriente que viene del norte por Salta, que viene del Alto Perú, que viene de la conquista de Pizarro, porque nosotros cuando hablamos de las corrientes colonizadoras, estamos hablando de la cultura europea, ¿no? De Hispanoamérica. Entonces, ahí tenemos una cuestión que viene así. Después, la corriente de Chile, que viene desde Santiago de Chile, y son los que fundan Cuyo, Mendoza, ¿cómo se llama la otra? San Juan y San Luis. ¿Se entiende? Y eso está más o menos llegando a esa zona. Y vamos a tener la corriente del este, que es la que viene de Europa directamente, que es la que fundó en su momento Buenos Aires. Y ya dijimos, se quemó la primera fundación, se fueron para allá, se fortalecieron en Asunción de Paraguay y de ahí vinieron para acá. Ahora, nosotros hablamos un poco de las invasiones inglesas y antes de las invasiones inglesas, un poco del cambio de dinastía de los Habsburgo a los Borbones. Chicos, esas cuestiones son clave porque nos afectan hasta el día de la fecha. Las guerras contra Napoleón y todo eso hicieron que todas las monarquías y los nobles europeos se juntaran, primero contra la Revolución Francesa. Acuérdense, ¿cuáles eran los líos que nos hizo la Revolución Francesa nosotros los nobles, los condes, los tipos? Que éramos dueños de la tierra y de la gente. Los tipos dijeron que todos los hombres eran iguales, entonces tenían la revolución, era a favor de la igualdad, la fraternidad porque éramos hermanos y, ¿qué otra cosa era? Libertad, fraternidad, igualdad. Entonces, chicos, esos conceptos son una porquería, es lo mismo que hizo Jesucristo, por eso lo crucificaron y hicieron todas esas cosas malas. ¿Por qué? Porque eso le quita a la gente la, ¿cómo se dice? La educación para que obedezcan. Entonces la gente dice, no, pará, si somos todos iguales, ¿este qué se cree? El profesor Minga dice pura estupidez. Entonces, bueno, desacreditan todo lo que se estaba enseñando. En ese sentido, la Revolución Francesa abre de nuevo el tema de tener a la gente dominada, cosa que, digamos, el cristianismo, con el concepto de Jesucristo, como los esclavos preferían morir a trabajar de esclavos, el cristianismo obliga y convence después cuando el emperador romano Constantino se hace cristiano,
funda Constantinopla y organiza toda la cosa, queda también, después en un momento se divide la iglesia de Oriente y la de Occidente. ¿Por qué? La iglesia de Oriente con Constantinopla va a ser el cristianismo ortodoxo griego. La iglesia de Roma va a seguir siendo católica, apostólica y romana. Fíjense que los dos pueblos, los latinos y los griegos, que tenían muchos filósofos, muchos gente del derecho y muchos guerreros, los dos se fundamentan fuertemente que la iglesia está asociada a su nación, a su nacionalidad. ¿Se entiende esto? Es importante porque cada una de ellas, una iglesia es en latín y la otra es en griego. Entonces imagínense, los que no hablamos latín y griego, no entendíamos mucho. ¿Se entiende eso? Pero ¿cuál es la ventaja? Que estos tipos agarran la onda de Jesucristo y dicen que los hombres son libres y pueden tener la posesión de su mujer y sus hijos, y si son casados por iglesia y los hijos son legítimos, más bien los ponen. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué hacen? Fortalecen de nuevo a la familia. ¿Por qué ellos fortalecen a la familia? Porque el Imperio Romano había ido decayendo. ¿Por qué? Porque cuando la aristocracia se apodera de todo el botín de los pueblos derrotados y además de eso consigue tener trigo gratis desde Egipto, del reino de la reina Cleopatra, que se mató para no caer prisionero de ellos, con esas cosas ellos le regalan el pan a la gente, pan, vino, cerveza y circo. Entonces, por un lado los entretienen, por el otro lado los alimentan, por el otro lado los ponen alegres. Y los romanos, que eran campesinos soldados, que tenían educación, sabían leer y escribir, ellos votaban con las espadas en alto, pues votaban solamente los que peleaban. Entonces, en ese sentido, los romanos empiezan a abandonar las armas y se dedican a la pachanga, a estar de fiesta como estuvimos todos nosotros el fin de semana, y en ese sentido empiezan a no dedicarse tanto a las armas. ¿Qué sucede ahí? Que los emperadores y los nobles empiezan a contratar mercenarios bárbaros, básicamente germanos. Entonces van perdiendo la fuerza militar, que era el sostén de ellos, y eso lo van perdiendo también porque al estar los romanos, los campesinos, en la ciudad, emborrachándose, yendo al circo, comiendo gratis y todo eso, no quieren tener hijos. Una cosa como la que le está pasando a Europa actualmente, que están teniendo pocos hijos, tienen, ¿cómo se dice? Nacimientos negativos, porque se mueren más de los que nacen, y esto los va debilitando. ¿Se entiende eso? Entonces, fuera de cualquier cosa, este tema de la defensa de la familia y todo, vieron que la derecha pone esas cosas y todo, obviamente cualquiera que dice, che, nosotros tenemos un territorio, la estamos pasando bien, pero estamos envejeciendo y hay muchos inmigrantes de estos que son feos y malos y más fuertes y más jóvenes, y que yo tengo la casa para alquilar y la dejé vacía porque no tengo hijos, y vienen y la ocupan. Entonces, si ustedes ven un poco los noticieros europeos, van a ver que ese es un problema grande que tienen ellos. Entonces, en este sentido, van a caer, casi todo el imperio de Occidente va a ser derrotado, va a caer Roma, al final los restos de eso van a quedar en la ciudad de Ravenna, que es una ciudad que está en una marisma, que tiene mucha agua para defenderla, pero Roma deja de ser un poder militar. ¿Quiénes quedan en lo que era la Galia, y que era la Galia que habían conquistado los romanos? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguno vio ¿Ustedes vieron la historia antigua? ¿No vieron el Imperio Romano, la victoria? No. ¿Saben quiénes son los galos? ¿Sí? ¿Quiénes son? Franceses. Bueno, ¿qué pasó con la Francia romana? Fue conquistada por los galos. Por los francos. De ahí viene el nombre de Francia. Esa es una. La zona del Ruhr y todo eso por los alemanes. La zona de Suiza por los helvéticos, una tribu también. La actual Lombardía por los lombardos, que era zona italiana también. Entonces, muchas tribus germanas se van a apropiar de esas cosas y los nobles
la Iglesia Católica los va a convencer que se hagan cristianos, que no maten a los esclavos campesinos ni los esclavicen, sino vamos a hacer que estos tipos vivan, tengan hijos, hagan crecer la población y nos consigan más trabajadores y más guerreros. ¿Se entiende eso? Una buena función para la familia. Y en ese sentido, ¿qué otra cosa van a hacer esos? Chicos, ellos van a aumentar la cantidad de la población poco a poco, van a tardar un par de años, más o menos, van a recuperar la población para el 1300, 1400, y van a compartir la lucha contra los musulmanes con las tribus germanas. ¿Se entiende esto? Y ahí van a recuperar casi todo el territorio de Europa, y entre los territorios que van a recuperar, los reinos cristianos de la península ibérica, que al principio era Asturias solamente, después Asturias, León y el reino de Galicia, y después el reino de Portugal, y después el reino de Castilla. Bueno, estos tipos van a tardar como 700 años peleando contra los musulmanes para recuperar toda España, que digamos es la que después, con los reyes católicos que unifican y terminan la conquista, van a venir con este tema de que descubren América, pero básicamente hacen eso porque los portugueses, que son bastante más pícaros, habían abandonado la lucha contra los musulmanes en la península ibérica, lo dejaron a los reyes de Aragón y de Castilla que sigan solos, y ellos pusieron una escuela que era escuela de navegantes, que aprendían geografía, cartografía, a manejar la brújula, manejar la energía eólica, todas esas porquerías, y van a bajar por África para dar vuelta a África y llegar a el mundo de las especies, que era el elemento más importante y que les permitía mayor ganancia para mantener esas comunicaciones tan largas. ¿Por qué necesitaban? Y básicamente de las especies, creo que el 90% de las especies que más valiosas era pimienta. ¿Por qué estos tipos querían pimienta? ¿Para qué? Para conservar la energía, chicos. Porque con la pimienta hacían, ¿cómo se dice? Mortadela, salame, esas cosas. Y algunas otras cosas ya las hacían con la sal y con el ahumado, que era mantener las proteínas en conserva. No, Napoleón, no. Magno. Magno significa grande en griego. Alejandro el Grande era uno. Y el Franco, que fue el más grande de ellos y el que conquista territorios y hace todas esas cosas. Carlomagno. Carlomagno, el rey de los francos, va a ser el fundador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, nuestra bendita Iglesia Católica, que estaba haciendo política y con una gran capacidad y tardando años en dar sus soluciones, tenían que poner una semillita y tardaban en crecer porque las bestias eran bestias. Entonces, en ese sentido, primero, convence a los nobles de que no maten a la gente, salvo que se retoben porque eran señores de horca y cuchillo, entonces, y que los dejen tener su familia. Van aumentando la cantidad y la cantidad van y pelean. Entonces, por un lado van a derrotar a todos los pueblos paganos y los van a hacer cristianos. ¿Cuáles son de los últimos en hacerse cristianos? Que están dando una serie por ahí en ¿cómo se llama el canal de History Channel 2 de DirecTV? Los vikingos. Los vikingos eran los más salvajes, los más bonitos salvajes y todo esto. Y atacaban a los pueblos cristianos, las abadías y todo, y los atacaban el domingo porque los tarados estaban en misa y estaban todos desarmados y les caían encima, los masacraban. Y lo gracioso no es solamente que los mataban, sino que se divertían. Ah, mirá que tarados dejaron las armas afuera. ¡Bum, bum! ¡Qué Dios estúpido que tenés! Le seguían pegando a los pobres. Bueno, eso lo muestra muy bien esa serie, pero chicos, hay que tener en cuenta en esto, que esto a uno de los pobres, a uno de los, ¿cómo se llama?, de una jerarquía alta de la iglesia que lo agarran, como tienen todas las cosas de oro, funden el oro y se lo dan en la boca. Porque dice, a mí no me van a convencer estos tipos que están agarrando oro de todos lados, que son buenos. Todos sabemos que el oro es plata, es riqueza. Esto le sacan cosas a la gente y las tienen acá y lo tienen adorado, arrodillado. Y
¿cuál era el poder que tenía la iglesia para que la gente lo obedezca? Además de que había liberado a los esclavos. Que les daba la legitimidad a la familia con el casamiento y todo eso. Chicos, ¿qué te ofrecía positivo la iglesia si te portabas bien? Sí, pero ¿en qué lugar? Nada, salvación, no. Pero ¿en qué lugar? Bueno, no, una cosa es estar en el paraíso, también te dejen eternamente te dejen cocinándote, ¿no? No. Entonces, eso te ofrece el paraíso. ¿Cómo se supone que es el paraíso? Lindo, bonito y satisfactorio. ¿Se entiende eso? ¿O ustedes piensan que el paraíso es feo? Feo, malo y maltratador. No. ¿Cuál es el feo, malo y maltratador? En la iglesia, ¿cuál es en la religión? ¿Cuál es el lugar feo, malo y maltratador? No me digan que ninguno sabe. Fuerte y claro. Diablo. Ese es el que manda ahí abajo. Pero ¿en qué lugar está el diablo? En la esclavitud. No. ¿Cómo se llama el lugar donde está el diablo? Que hay fuego y todas esas cosas lindas. ¡Epa! Con razón no están asustados. Así cualquier. No, chicos. La flauta. A mí no me asustaron con el infierno, pero sabía que existía. Déjense bromar. ¿Se entiende eso? Infierno. Entonces, si te portás bien, te vas a ir al paraíso. Te portás mal, te vas a estar cocinando en el infierno hasta el día del juicio final. Te vamos a torturar, a hacer cosas malas. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, cuando nosotros tenemos la concepción judeocristiana, estamos en eso. Con la greca o latina, ¿qué nos gusta? Correr más ligero, tirar más lejos. ¿Vieron como las Olimpiadas? Más fuerte, más rápido, más lejos. ¿Por qué esas cosas físicas? Porque también son, ¿cómo se dice? Habilidades de combate y de caza. Entonces, digamos, nuestro cuerpo es una máquina y la máquina tiene que estar en condiciones. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, chicos, esto es para los malos, esto es para los buenos. ¿Y esto qué tipo de sociedad nos da? Un análisis bipolar. ¿Sí? Acá hay diversidad, no, de esas cosas no. Acá, o bueno o malo. Y si hiciste muchas maldades, ¿cómo te tenés que salvar? ¿Cómo te salvás del infierno? ¿Quién te perdona? ¿Quién perdona a los malos? Antes pasa una cosa, pero ¿quién es el primer perdonador de malos? Que lo están crucificando junto con dos ladrones. La confesión sí, en cierta medida puede ser, pero digamos, lo que a vos te salva es el arrepentimiento. Ahí tenés vos una cosa linda. La absolución que te absuelva. ¿Y quién tiene el poder de absolver? Dios. El que nos puede perdonar a nosotros es Dios. O el representante de Dios en la tierra. Si yo consigo una representación de eso, saben cómo me lleno de guita, ¿no? ¿Se entiende eso? Porque yo soy el representante de Dios en la tierra y ustedes dicen las maldades que hicieron, porque una forma de decir las maldades es el tema de buscar, primero que uno reconoce que hizo algo malo, y segundo que el reconocimiento de que yo hice algo malo significa que voy a reflexionar y no lo voy a volver a hacer. Entonces, ¿qué cosa era mala para estos tipos? Tener relaciones amorosas fuera del matrimonio. Para ellos, para mí no, pero de cualquier forma, digamos, cada uno agarra la religión que le gusta. ¿Se entiende eso? Y en cierta medida están poniendo restricciones importantes al control que estábamos diciendo, esto de las relaciones y el porqué de las relaciones y por qué las relaciones son sagradas y es un mandato de Dios tener relaciones. ¿Cómo dijo? Creced y ¿qué más?
Y multiplicados. Y multiplicados. ¿Cómo se multiplican los seres humanos y todos los mamíferos y todos los animalitos? A partir de tener sexo y tener crías. Por eso, las dos cosas que hace la naturaleza, el Big Bang, Dios, Alá, o como le quieran llamar, es hacer el símbolo de y ¿cómo era el? No me acuerdo cómo eran los símbolos. ¿Cómo era el símbolo de mujer y de hombre? Uno era la cuy. Un círculo con un más hacia abajo y el masculino un círculo con una flechita hacia un diagonal. Así. Entonces, nosotros, en este sentido, chicos, nosotros tenemos en toda la naturaleza, porque yo soy un criador de animales, amastré animales, agarré después que maté al toro y a la vaca, me quedé con el ternerito y lo estoy cuidando, y después lo tengo para mí, o tengo el perrito chiquitito, que el hijo del lobo, que lo cuidamos y después pasa a ser un perro nuestro. Entonces, nosotros tenemos de muchas formas. Nuestros antepasados conocían la naturaleza y van entendiendo. De hecho, se dan cuenta de pronto que las plantas tienen semillas y después que las comemos, como no comemos las semillas y quedan ahí, se hacen plantas grandotas con muchas semillas y nos da comida. ¿Se entiende esto? Entonces, nosotros teníamos la capacidad de comprender las acciones de Dios. Por eso muchos de estos dicen, Dios nos hizo su imagen y semejanza. Por lo tanto, yo tengo el poder de crear vida y tengo el poder de organizar cosas y de comprenderlas. Entonces yo tengo que comprender el lenguaje de Dios, el mensaje de Dios. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Jóvenes, lo que dice la Biblia es una parte, porque esa es una interpretación de algunos, o el Corán o cualquier otro libro religioso. El lenguaje de Dios, bueno, ¿cuál es el primer palabrota que se mandó Dios para crear el universo y todas esas cosas? Sí, bueno, pero nosotros fue el Big Bang. ¡Bum! Comenzó en el Big Bang. Científicamente, como tenemos la capacidad de ser como aquel, estamos analizando la cosa, todavía se escucha el ruido cuando ponemos los micrófonos captando el cielo, y no solamente eso, sino que tenemos muchas evidencias de que hubo una explosión interior y se abrió los satélites, las cosas, todo para todos lados. Entonces, ahí tenemos, chicos, un tema importante en el cual podemos ir aprendiendo cosas y aprender el conocimiento de Dios. De hecho, ¿quién crea las universidades? Chicos, ¿quién crea las universidades? ¿O cuál es la primera universidad del mundo? En Bolonia la crea la Iglesia Católica para sacar más conocimiento y todo eso, y a partir de eso empiezan al haber más gente estudiando, chicos, hay más gente que encuentra cosas, interpreta cosas y, digamos, tenemos más producción de conocimientos. Y además tenemos más conocimientos para mejorar la producción de cosas. Por eso después viene la revolución industrial y todas esas cosas. Entonces, chicos, estas cuestiones hacen específicamente que estos tipos salgan a conocer el mundo. Por ejemplo, vuelven a recordar lo que había sacado, creo que Ptolomeo, uno de los griegos, que se hizo el pase de Magallanes por acá y nosotros somos parte de la cosa. Entonces, también en ese sentido, políticamente, Patagonia está en el lugar donde se va creando el sistema internacional como historia. ¿Por qué? El sistema internacional se crea a partir de que hay una comunicación por todo el mundo a través de los barquitos a vela que pasan por acá. Y obviamente, entre las cosas, para tener el sistema mundial necesitamos comunicación y transporte. Encima ya teníamos la imprenta, comunicación escrita con imprenta, teníamos comunicación escrita con cositos así, y la otra cuestión que teníamos era la brújula para poder guiarnos, los conocimientos geográficos y el mapa para orientarnos con el cielo, y cuántos paralelos más o menos hicieron estos chicos para darse la vuelta al mundo, chicos. No, le erraste. No, 24. 2 y 12 te creo, 48 no. ¿Se entiende? Eso es como un reloj. ¿Por qué? Porque el Sol tarda 24 horas en darse vuelta y cada hora va a ser ¿cómo se dice? Una cosa de estas.
una cosa de esta, una cosa de esta. ¿Cuánto llevamos ahí? 1, 2, 3, 4, 8. Bueno, más o menos. Alguna más, una menos. Pero ¿cuál es el punto, chicos? Que nosotros tenemos acá el relojito que da vuelta y según dónde está el sol, medimos cómo está esto y vamos contando las horas para ver cuántos kilómetros recorrimos. Pero ellos no medían en kilómetros. ¿En qué medían los navegantes? Nudos. Nudos. ¿Por qué, chicos? ¿Cómo se miden nudos? Ponemos una soga con un flotador del otro lado, ponemos un montón de nudos y lo tiramos. Y cuando vamos tirando la soga, porque quedó atrás y todo eso, recogemos la soga de nuevo y vemos cuántos nudos estamos haciendo por minuto, por hora. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí tenemos, chicos, las cosas que les permitieron a estas bestias dar la vuelta al mundo. ¿Y qué otra cosa tenían en el sistema internacional? Tenían la nave, usaban la energía eólica, un barco que era muy marinero en alta mar y todo eso. Y para comerciar e intercambiar y tener relaciones con el resto del mundo, ¿qué más llevábamos? ¿Cómo son las relaciones cuando se encuentran dos pueblos diferentes o dos pandillas diferentes, una de un barrio y otra de otro? Y se miran con desconfianza porque ni siquiera son parecidos. Sí, dentro de la cultura, ¿cuál es la cultura de los varones cuando más o menos, desde chiquitos ya? ¿Qué hacen estos tipos? Pelear. Igual que los cachorros del león, del lobo y todo eso, de las hienas, si quieren para poner una sociedad femenina. España mandó un montón de presos adentro de la... Esa es una versión mala que mi abuelo no la creería. Eran hombres valientes y decididos. Chicos, hay una cosa importante que se ve en mucho tiempo, que la gente que, digamos, que no es noble, por lo tanto no tiene derecho a andar pegándole y sacándole las cosas a los demás, y que son soldados y por ahí hacen cosas que son contrarias al derecho del sector dominante, los ponen en cana. Y una opción que se les va a dar a muchos de ellos es embarcarse en estas cuestiones para ir a conseguir tierras en otro lado, en el cual por lo menos vas a estar libre un rato y vas a tener suerte si ganás plata y tenés dinero y te va bien, volvés con plata a la casa. ¿Se entiende eso? Entonces, en ese sentido, chicos, esto, cuando llegamos a algún lugar, vamos a encontrarnos con gente. En todos los lugares que vamos hay gente pacífica. Y si la gente cae de pelea, ¿qué hacemos? Peleamos. ¿Qué? Sí, hay gente pacífica. Gente pacífica, pero seguro que si hay muchos pacíficos, cosa que seguramente había en todos lados. ¿Qué les pasaba a esos pacíficos? Y ya estaban sometidos, pero vos, el pacífico va a ser pacífico, pero el que los manda a los pacíficos te va a dar pelea. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Porque ya dijimos, nosotros tenemos gente pacífica, los dejamos tener su familia, sus chicos, ellos nos pagan los impuestos, estamos todo bien. Pero viene otro y se quiere meter a hacer el malo. ¿Qué tenemos que hacer? Pelearlo. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, entonces, ahí tenemos cómo va surgiendo todo esto y llegamos a este tema que estábamos ahora y estábamos hablando de el general Mitre que gana la batalla de Pavón específicamente porque le deja el campo de batalla el jefe de los federales, que era el general Urquiza, que va con el presidente Derqui, antiguo gobernador de Córdoba, que va con el ejército cordobés y con el ejército entrerriano, y el ejército entrerriano era el más fuerte, era un ejército con mucha caballería. Acuérdense que los pueblos nuestros eran todos jinetes, los criollos, los pueblos originarios, teníamos muchos caballitos, nos gustaban los caballos, y bueno, unos capos arriba del caballo, los tipos. Pero este muchacho Urquiza, están más o menos ganando la batalla y Urquiza se retira del campo de batalla y Mitre queda con fuerzas superiores y lo derrota a Derqui. Derqui firma la rendición y no solamente eso, sino que renuncia a la presidencia de la Confederación y
Mitre pasa a ser presidente. Ahora, ¿es un presidente muy democrático, Mitre? ¿Cómo consiguió la presidencia? Con una batalla, donde hace renunciar al presidente que había sido electo por todas las provincias y este entra ahí. Que como Urquiza abandona el campo de batalla, bueno, hay muchas cuestiones de que había ganado guita y otras cosas, se retira. Mitre manda a escuadrones de soldados a matar a los gobernadores del interior, como al Chacho Peñalosa y algunos otros que los persigue, y en uno de los lugares matan a 500 oficiales federales, que son sorprendidos porque ellos, digamos, habían confiado en Urquiza, de hecho, van a estar confiando durante bastante tiempo porque le mandan carta para que se sume, qué sé yo, que ponga orden, y el tipo los traicionó. ¿Qué pasa? Todavía quedan muchos gauchos en el interior. Y los muchachos que ganan y que en la Constitución habían puesto que estaba abierta la tierra argentina para todos son hombres de buena voluntad que quiera habitar en tierra argentina, y que en el artículo 125 decía todos los europeos que quieren habitar. Bueno, si quieren europeos, ¿qué pasa con nosotros los morochitos? ¿Dónde quedamos? Estamos en el horno. ¿Se entiende eso? Cuando alguien hace un planteo que nosotros no servimos y va a traer gente que sirva, los que no servimos, ¿qué tenemos que hacer? Salir corriendo, escaparnos o disfrazarnos o pelear y ganar. ¿Se entiende eso? Bueno, pero tenía un plan B. Como sabían que los tipos de acá eran muy peleadores, tenían mucho aguante, había dos cuestiones que los están ayudando a ellos. Una, la revolución industrial. ¿Se acuerdan las cosas que inventó la revolución industrial? La máquina más importante de la primera etapa de la revolución industrial. La máquina a vapor, muy bien. Máquina a vapor. ¿Esto qué le da? Más velocidad y más capacidad de transporte. Va a estar el ferrocarril, que puede llevar un montón de vagones, la carreta tirada por bueyes, creo que hacía 4 kilómetros por día, con 500 kilos, 1000 kilos, no sé, 2000 kilos, bastante carga. Pero el ferrocarril, lo menos que hacía era 25 kilómetros por hora. Y podía llevar eso, 20 vagones cargados de mercadería. ¿Se entiende eso? ¿Qué costo es el que baja en esas condiciones? ¿Qué hace la máquina a vapor, chicos, con los precios? ¿Cómo impacta? Precios y dinero. ¿Cómo lo impacta? Bajan los precios. Muy bien. Entonces, la máquina a vapor, ¿por qué hace bajar los precios? Ustedes que piensan bien. Ahorran en transporte. Es muy barato el transporte y aumenta la cantidad. Postdata, con muy poca plata puedo llevar más mercadería. ¿Y eso cómo impacta a Europa? Que van a llevar comida muy barata de Canadá, Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda y luego Australia, digo Sudáfrica y Australia, y esa comida barata les va a permitir alimentar bien a todos sus obreros y trabajadores que sacaron del campo y los tenían torturando y pegándoles en la fábrica. A los aztecas, los pueblos originarios, y como la tenía la reina Isabel de Castilla. ¿Qué les parece? ¿Qué necesito yo para... Yo que soy general, coronel y esas cosas, y soy un capo y estoy del lado de Mitre y de sus socios ingleses y franceses, ¿cómo hago yo para entrar en ese negocio con la máquina a vapor y venderle comida barata a los europeos? ¿De qué me tengo que apropiar? De la aduana. La aduana siempre fue nuestra, obviamente. Desde que trajo los Borbones a la aduana y trajo a los muchachos que tenían que contrabandear con eso, desde ese momento la fabrican, porque vos cómo hacés para rendir un examen para ser despachante de aduana. ¿Con quién tenés que estudiar? ¿Y quién te va a tomar examen?
curso. Tenés que estudiar con los despachantes de aduana y te van a tomar el curso de los que manejan la aduana. No, chicos, estas cosas, no hay igualdad, fraternidad y esas cosas. La fraternidad es real. Mis hermanos, mis primos y la gente nuestra manejan la aduana. ¿Se entiende eso? Ganan por lo legal, ganan por lo ilegal, porque bueno, podés sacar cosas ilegales y mi primo subprefecto y mi amigo de la aduana y mi primo de las fuerzas de seguridad de ahí, para que pases contrabando te tienen que dejar pasar. ¿Se entiende? Claro, pero... Fíjense si no alguna película de los gringos, de los yanquis, sobre el paso de la droga o alguna documental de los agentes de la CIA que pasaban con los aviones llevando la droga, o el caso de los contras de Irán, cuando, digamos, para pelear contra los sandinistas que estaban en Nicaragua, le mandaban armas y soldados a los que se oponían a los sandinistas. Esos agarraban las armas, se las vendían a los sandinistas y llevaban droga a Estados Unidos y además, como eran contra y todo, se iban a, ¿cómo se dice?, a preparar militarmente a Estados Unidos. Y una vez que entraban a Estados Unidos no volvían más. Como buen latinoamericano, quieren un país lindo, que se ganen dólares, se gana más plata, tenés cosas más bonitas. ¿Se entiende eso? Y si tenés un buen negocio, como ese negocio de llevar esas porquerías, ¿cómo hacen para vender? ¿Dónde piden permiso para vender droga en las ciudades de Estados Unidos? ¿Quién te tiene que dejar vender droga? Sea marihuana, sea cualquier fentanilo, cocaína, heroína. Cualquier. El gobierno no, el gobierno te tiene que decir que lo prohíbe. No, le hago la guerra a las drogas. Le hago la guerra a las drogas. A las drogas que... Sí, pero a ver si nos entendemos. Yo soy un funcionario público. ¿Quién te permite a vos vender en tu barrio? Los que ya venden. El otro cartel. No solamente ellos. Primero que tenés que tener el tipo que te trae la droga, que lo dejan pasarla. Y segundo, ¿quién te tiene que dejar vender en el barrio? Los que están vendiendo ya saben que manejan y todo eso. Entonces, los nuevos que entran son los que botoneamos para que los agarre la policía. ¿O no? Bueno, algunos, pero ustedes no vieron los documentales, nada. Ninguno participa solo. El caso de los contras, ¿te acordás? El teniente coronel que juzgaron y quedó libre, que era el que llevaba las armas para los contras y traía la droga para financiarse con la droga. Los narcos solo es un documental. Ah. Se muestra lo que usted está diciendo. El Chapo. ¿Y quién lo hizo ese documental? ¿Pero qué? ¿Era de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, de dónde? Es Netflix, eso es de Estados Unidos. Si te lo dice Netflix, si te lo digo yo, a mí no me crean, chicos, pero esas cosas las dicen ellos mismos, las dicen en sus películas, en sus cosas. ¿Qué dicen? Hay la disputa que hay. ¿Por qué? ¿Qué le interesa a la CIA que con la gente que controla la frontera? ¿Qué tiene que hacer la gente que controla la frontera? ¿Qué le interesa a Estados Unidos políticamente que haga? Que no deje pasar a ningún terrorista, que no deje pasar bombas atómicas. Entonces los tipos están ahí para controlar de cualquier manera y matar a la gente. ¿Se entiende eso? De hecho, ¿cuál es el primer acuerdo que tienen en la Segunda Guerra Mundial para controlar los puertos y que no saboteen el transporte marítimo, que ya los alemanes con sus submarinos los tenían contra las cuerdas? ¿Quién es el que arregla con la CIA el control de los puertos para que no haya actos terroristas en los puertos? Hay 1000 documentales, películas y todo eso. Lucky Luciano. Pero no me vas a decir que no lo habías visto. Vos que sos más o menos de mi edad, algo de eso lo viste por ahí. Y además tenés cara de no dejar pasar esas cosas. ¿Se entiende eso, chicos? Entonces, esto es una cosa sencilla. Por ejemplo,
Acá cuando se agarran esas cosas, ¿a quién agarran? ¿Algún chico que viene a buscar un paquete ¿dónde? A la línea de colectivos? O al correo, no, al correo no tanto, ahora no se ve, no. Pero ahí, o alguno que viene con el auto y paran en la frontera y lo agarran por ahí o lo agarran por otro lado. Chicos, esa es la parte sencilla de la cosa, son los chicos que les gusta consumir un poco, agarran algo, venden algo, capaz que están vendiendo algo que le da alguno de los jefes de la ciudad, todo eso, pero llega un momento que dice, che, se entera por un primo, un amigo, che, en Bahía Blanca sale más barato, en Córdoba sale baratísimo. De Salta me vengo con todo lo que quiero. Bueno, chicos, entonces algún chico hace eso y va y trae un poco, una vez pasa, 2 veces pasa, 3 veces pasa, pero si él está vendiendo en el barrio o lo que sea, la gente está sabiendo que vende él. Y si la gente que se dedica a eso sabe que lo vende él, ¿quién más se va a enterar? El que le vendía antes. ¿Por qué? Porque no te compro porque la consigo más barata. ¿Quién te vende más barato? Así que acá venden más barato. Y ahí le cae la policía y se lo lleva. ¿Qué? Tendrían que pedirle permiso para traer la máquina a vapor acá. La máquina a vapor, el ferrocarril lo teníamos, pero nos lo sacó Martínez de Oz y el proceso. Nosotros ya no tenemos que tener los trenes eléctricos. El verdadero proyecto que tenemos que hacer nosotros es el tren eléctrico desde Río Gallegos hasta Salta y de Salta a, ¿cómo se llama? A Cochabamba, todas esas cosas, y seguir por todo este lado de la cordillera hasta llegar al estrecho de Panamá, hasta Panamá. Chicos, ¿por qué? Porque eso nos permitiría integrar nuestra economía como la integraron los yanquis. Los yanquis, el primer tren Atlántico-Pacífico lo hicieron más o menos para la época de la Guerra Civil, 1865, por ahí. Entonces, eso les permitió desarrollar toda esa zona, todo ese país y ganar mucho dinero. Entonces, esas cosas, digamos, tener el ferrocarril sería importantísimo. ¿Qué energía necesitamos? Eléctrica. ¿Cuál es la forma más barata de hacer energía eléctrica y menos contaminante? La energía atómica. Y nosotros tenemos gente que hace campaña en contra de tener una usina nuclear que nos ayude acá a bajar el precio de la electricidad y que una cosa sencilla que podríamos haber hecho, si en vez de hacer una campaña por el no, hacer una campaña que diga que el costo de la, ¿cómo se dice?, de la luz para una familia, tipo una familia de padre, madre y 6 personas, si tienen más le va agregando, pero para una familia típica tiene que ser la 10ª parte de un plan de esos que da el gobierno para la gente que no tiene plata. ¿Se entiende eso? Entonces, primero, se van a beneficiar mucho estas personas, ¿sí? Porque le van a pagar el 10% de lo que le sale el plan, y con eso ya arregla todo su problema de luz, calefacción, refrigeración, máquinas, herramientas. Porque no le vamos a preguntar cuánto gasta, sino que le vamos a poner un piso alto como para que no solamente pueda tener calefacción sin gas, es más sano, menos peligroso, que tenga refrigeración y que pueda manejar máquinas y herramientas. Pónganle una chica con una máquina de coser, puede hacer un desastre haciendo, y 10 chicas ni hablar, toda una industria textil. Los muchachos con las máquinas y herramientas, ¿qué podemos hacer? De carpintería, ¿qué necesitamos? Sierra, perforadora, lijadora, qué sé yo, qué sé cuánto, podemos hacer cosas también. ¿Se entiende esto? Fíjense, con un horno para cerámica podemos hacer cositas de cerámica o de vidrio, de lo que sea tener, pero la energía eólica por ahí la tenés y no la tenés. Podés usar todas las energías que se te ocurre, pero la energía nuclear es más constante y dura más tiempo, más controlable. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, llegamos acá y estábamos con Mitre, vamos a salir de Mitre. El amigo Mitre, ¿qué va a hacer? Va a juntarse con el Imperio de Brasil, de los Braganza, familia noble de Europa que todavía siguen estando en la OTAN, los ingleses, familia noble con aristócrata, con noble que todavía están en la OTAN y todavía tienen privilegios y que no pagan impuestos por la tierra y que tienen un montón de privilegios. Entonces, todos estos chicos
vienen acá y le declaran la guerra a Paraguay. La guerra del Paraguay, ¿para qué le sirvió a los héroes argentinos que figuran en todas las calles casi que tenemos nosotros, menos San Martín que ya estaba muerto, estaba fuera? Le sirvió para mandar a la guerra a todos los criollos y los pueblos originarios que agarraron, porque los encadenaban, los ponían presos, los mandaban allá, les daban un arma y los mandaban a pelear. Tenían que ir a pelear contra los paraguayos que estaban atrincherados y atrás de ellos los cubría la flota francesa, la flota inglesa y la flota portuguesa con sus cañones. Nunca supimos cuántos volvieron de esas guerras a esos lugares, pero digamos, todo lo que había sido la Pampa Federal, las provincias del litoral, el Tratado Cuadrilátero, que tenía gauchos, criollos, jinetes y pueblos originarios que peleaban en... ¿Eh? No, Trafalgar es en 1804. En Trafalgar, los Borbones mandan a la flota española, al mando de un almirante francés, a ser hundida por los ingleses. Después arreglan con el ejército francés un acuerdo para atacar a Portugal, porque era aliado de los ingleses, y los dejan pasar por los, ¿cómo se dice? Pirineos son esos, ¿no? Sí, los Pirineos, que era una cadena montañosa fortificada por la cual no podían pasar si los españoles se oponían en cadenas. Y no solamente esto, sino que le firman que renuncian el padre Carlos III y el hijo Fernando VII a la corona de España. Y le dan la corona a Napoleón. Obviamente el pueblo español, cuando se da cuenta, reacciona, pelea y todo eso, pero de 6 millones de personas que había en España, 1 millón mueren en batalla. Y los franceses, en vez de haberle hecho daño a los portugueses, a los ingleses, que hicieron, mataron muchos españoles y quemaron todas las fábricas y todas las cosas que tenían. Por lo tanto, después de la guerra, cuando se reintegran los Borbones acá, digamos, los Borbones se acuerdan en el Congreso de Viena y todo eso, con todos los países europeos, la expansión de todo lo que sería ¿cómo se dice? El Tratado de Viena, la Santa Alianza, que la Santa Alianza quiere mantener los privilegios de los nobles europeos, sofrenar a la burguesía, pero igual a la burguesía no queda totalmente fuera, porque Napoleón y sus coroneles y generales fueron, ¿cómo que se dice? Se convirtieron en coroneles, y bueno, uno de sus generales se convirtió en rey, y su familia sigue siendo de la dinastía que gobierna en ese lugar. ¿Saben cuál de sus generales se convirtió en rey y cuál es el descendiente de ellos? ¿En qué país está de reyes? Suecia. Bernadotte, creo que se llamaba, era uno de los generales de caballería. Que cuando le dice Napoleón, che, vos te vas a hacer cargo de la monarquía de Suecia. Dice, mirá que yo voy a ser monarca de Suecia, voy a defender los intereses de Suecia. Bueno, dale, anda. Bueno, ahí se quedó. Paraguay quedó destruido, perdió el 80% de su territorio y no sé si 10 de cada 11 hombres. Quedaron algunos chiquititos y algunos grandes. Los chiquititos que quedaron, te diría que de 5 años para abajo, porque los de 10 y 11 peleaban y los paraguayos que le tenían desconfianza, los paraguayos y los brasileños, los asesinaron. Y los gauchos, nosotros sí sabemos que no participan más en política porque la democracia del compañero Mitre y de la República Conservadora, ¿cómo se elegían los presidentes? Por votación, ¿no? ¿Y quién votaba? Votaban los que los dejaban, porque tenían gente armada que no dejaba votar a la gente. Hacía que voten al Partido Único Nacional, que era el partido de Roca, el partido de Mitre, el partido de Sarmiento. ¿Se entiende eso? ¿Cómo sabemos que no había elecciones legítimas en esa época? ¿Quiénes son los que se van a pelear contra eso? Después de una crisis económica bastante grande, donde los inmigrantes blancos que habían venido, que les habían prometido tierra, no les habían dado tierra, les alquilaban la tierra en la pampa húmeda, entonces ellos tenían las herramientas y todo, y cultivaban, le tenían que pagar un alquiler al terrateniente, y después cobraban lo que les quedaba. Bajan los precios de las materias primas, una de las, ¿cómo se dice? Maniobras de mercado. Entonces le bajan los precios y los tipos no tienen cómo pagar los alquileres. Y les quieren embargar todas sus herramientas, sus animales, todo lo que tienen.
se arma una revolución importante que de todas formas igual pierden, pero en 1890, y también se arma una revolución importante en Buenos Aires. Si bien son derrotados los revolucionarios, una parte muy importante de eso, de ahí va a salir la Juventud del Parque en 1890, que es el nacimiento del partido Unión Cívica Radical. Y de la rebelión en el litoral por los alquileres y todo eso, va a salir la Confederaciones Rurales Argentinas, de Bussi creo que se llama ahora el que está a cargo de eso. ¿Se entiende esto? De todas formas, los tipos empiezan a confrontar nuevamente con el sector trabajador, pero este es un trabajador diferente, porque todos estos tarados saben leer y escribir, han leído del socialismo, han leído del anarquismo, han leído las porquerías estas de los socialistas, ¿viste? Son unos... Y encima se habían creído las promesas de eso que iban a ser propietarios. Vieron que nosotros cada tanto queremos ocupar la tierra porque queremos tierra. ¿Por qué? Porque una de las cosas que mandaron a todos los inmigrantes europeos para acá era para darles tierra y poblar. ¿Se entiende? Y ahora, digamos, en ese sentido, también a la gente de los pueblos originarios que ha estudiado un poco, tiene un poco de idea de todo, también tiene su acceso a la propiedad. Por ejemplo, debe haber más gente de los pueblos originarios con propiedades en Comodoro Rivadavia que en cualquier otro lugar del país. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho muchos barrios, hacemos barrios nuevos y le damos la propiedad. ¿Por qué básicamente, chicos? Porque todos votan. Entonces la gente que vota y quiere un terrenito, le damos el terrenito y nos defienden. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y tiene que votar correctamente, no va a votar contra los que le van a pagar poco sueldo, no le van a dejar tener planes sociales. ¿Qué otra cosa mal? Le va a aumentar la luz, el gas y todas esas cosas. ¿Me mandé una propaganda? No, chicos, bueno. Pero, digamos, son posiciones muy claras que están marcadas y esto de todas formas, ¿qué significa militar? 1 en 1000. ¿Eh? 1 en 1000. 1 en 1000, decir, militar. Eso es un millar. Militar es pelear, uno que pelea. Por eso votaban con la espada en alto. Entonces los militantes son los que tienen una agrupación, un partido, y militan por su gente, su partido. Obviamente, en la concepción que tenemos nosotros, que de la República Romana y todo, aunque seamos de diferentes partidos y todo, nos defendemos todos juntos contra los de afuera. ¿Cómo es? Codo a codo, escudo con escudo, vete a pegarle a los otros. No sé si vieron a alguien con escudo pegándole a los demás. ¿A quién viste? ¿Vos estuviste con escudo pegándole a los otros? Pero adentro de la misma unidad. En la misma unidad. Nunca la gente afuera. Ah, bueno, está bien así. Pero nosotros jugábamos a eso que después, cuando íbamos al cine, en la época que yo iba al cine, chicos, fui al cine en blanco y negro. Las primeras películas en color y todo eso también las vi. Veníamos del cine de ver una película de Espadev y agarrábamos palos y nos dábamos palos sin asco. Más grande, más chico, lo que sea. Y si tenías ¿qué usábamos de escudo? A ver, ¿alguno de ustedes usó un escudo? ¿No tienen ningún escudo en su casa? Chicas, ¿tienen algo que sirva de escudo en su casa? La olla de tacho de basura. No, la tapa de las ollas, que tiene manija y todo. Me extraña, dijo la araña. Pero qué barbaridad. Bueno, que no te agarre tu hija, tenés que agarrarlo a la hora de la siesta y esas cosas. Agarrar la tapa y salir. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, esas cosas se peleaban de esa manera. Ahora que están dando los vikingos también, los germanos y los vikingos aprendieron de los romanos a mantenerse firmes y tener los escudos uno junto al escudo, ¿cómo se dice? El muro de escudos. Ustedes van a ver qué va a pasar gracias a qué cosa, a la máquina a vapor. Esta maquinita. Porque la máquina a vapor le das cosas a los ferrocarriles para llevar las porquerías al puerto y ¿cómo se dice? Y los barcos para llevarla para el otro lado. Y encima inventan el frigorífico también, que podemos mandar la carne. Entonces, en este sentido, vamos a tener un crecimiento económico importante
que a pesar de todo también, digamos, da lugar a que los inmigrantes que vienen puedan trabajar dinero. Algunos vienen a la cosecha y se van, otras cosas así, pero mucha gente se empieza a quedar acá en las ciudades grandes porque son artesanos y se necesitan artesanos, trabajadores y todo eso. ¿Quiénes van a manejar el ferrocarril? Los ingleses. Entonces los primeros obreros del ferrocarril y todo van a ser ingleses que tienen su casita linda y todo eso, les pagan bien porque no quieren lío, pero se van a hacer criollos después como 50 años después. ¿Se entiende eso? Chicos, a partir de esto se llama lo que es la integración de la Argentina a la División Internacional del Trabajo. Pero es un nombre que algunos le dan con bastante criterio. De todas formas, los dueños de la riqueza no van a ser los que tienen el trabajo. El trabajo de la agricultura y la ganadería lo van a hacer los inmigrantes y los criollos. De la ganadería, los criollos que les gustaba el caballo, la vaca y todo eso, tenían facilidad y comodidad para hacer. ¿Quién se queda con la parte del león de la venta de este sistema de la División Internacional del Trabajo? Nosotros tenemos, por un lado, agricultura y ganadería, ¿no? Acá vamos a tener criollos. Acá vamos a tener... Chicos, en agricultura es según el lugar, pero digamos en la pampa húmeda van a ser inmigrantes europeos. En Cuyo van a ser criollos también, van a llegar inmigrantes europeos por ahí con algunas cosas, pero tienen, digamos, ¿ustedes saben cuál es la fortaleza de Cuyo? ¿Y cuáles eran los pueblos que poblaron Cuyo? Los huarpes. Los huarpes tenían sistemas de riego muy importantes porque no llueve mucho en esa zona. Entonces ellos tenían que manejar el agua de los deshielos de la nieve que caía en la cordillera, que de un lado y del otro. ¿Se entiende eso? Entonces, el tener servicios de irrigación y todo, todos los pueblos que han hecho cultivo y han hecho cultivo con canales, irrigando y todo eso, son pueblos muy disciplinados porque se turnan para regar y todo ese tipo de cosas. Igual que eran los egipcios, igual que fueron los aztecas, los incas, los mayas. Entonces, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los criollos? Los criollos trabajan en el campo, trabajan en los arreos, todas esas cosas, trabajan en el frigorífico, pero agarran su plata y se van, porque no son de quedarse mucho en su lugar. Si están mal con el patrón, se van. Si el patrón no les paga o le discute, tiene que tener cuidado porque estos bestias son capaces de acuchillarlo porque son, digamos, el gaucho sigue con la antigua costumbre del conquistador español de andar con el cuchillo grande. Antes era una espada, pero como le sacaron mucho filo durante los últimos 200 años, quedó más corto. Entonces, ellos son de pelear a cuchillo y obviamente tienen que sacrificar los animales y tienen que quitarle el cuero y tienen que hacer todas esas cosas y están acostumbrados a manejar el cuchillo. Habitualmente, digamos, los mejores peleadores a cuchillo que había en la época del tango y todo eso y que hay todavía ahora, ¿quiénes son? Carniceros y fileteros de pescado. ¿Se entiende eso? ¿Alguno de ustedes estuvo haciendo esas cosas? ¿Rápido para el cuchillo? Bueno, una cosa importante es saber quién es rápido para el cuchillo para mantenerse lejos y no pelear. Salvo que tengan pero aún teniendo un arma de fuego y una cosa, habitualmente la pelea de esos tipos es adentro de una habitación, en un lugar de juego o en algún lugar de baile. Y eso no es un lugar que la distancia es muy corta y no es bueno tener a un tipo con un arma blanca cerca enojado en ese lugar. ¿Se entiende eso? Bueno, chicos, ¿por qué uno sabe de armas blancas y esas cosas?
porque somos latinos y los romanos con la espada corta esa han hecho desastre durante todo el mundo y los españoles también, o sea, los pueblos europeos vienen peleando con armas con filo de hace más o menos unos 3000 años antes de Cristo. Primero de bronce y después de, ¿cómo se dice esta porquería? De hierro. Y después de acero, más bonito. Con el acero está muy mejor. Bueno, ¿se entendió eso? Chicos, entonces tenemos Mitre que se manda, la cosa está bonita de organizar el país con la Constitución y se da la estabilidad del país. ¿Por qué se dio estabilidad? Porque mataron a todos los que estaban en contra. Y trajeron gente nueva, y los trajeron engañados, obviamente. ¿Por qué tuvieron lío en 1890? Lío en la revolución de 1905 y en la última revolución, creo que fue en 1900. Hubo como 3 revoluciones. De cualquier forma, todas esas revoluciones que hacen los chicos inmigrantes, que acá tenemos un grupo social nuevo. ¿Dónde están las? Porque ¿dónde puse inmigrantes yo? ¿No los puse en ningún lado? A la izquierda. Ah, acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos. Chicos, los inmigrantes que sabían leer, escribir y todas esas cosas, porque encima el tarado de Sarmiento agarró, hizo la escuela. Avellaneda, Sarmiento, la escuela obligatoria. ¿Por qué? Porque necesitaba que todo el mundo se pudiera comunicar. Entonces, todos los pueblos originarios hablar y escribir castellano, todos los inmigrantes europeos hablar y escribir castellano, todos identificados con la bandera celeste y blanca. Vieron qué bonita la bandera celeste y blanca, que dice, ¿cómo dice? O inmortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Coronado de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Oíd el ruido de rotas cadenas. Bueno, ved en trono a la noble igualdad. Imagínense, educándonos durante años con eso, quieren que obedezcamos. ¿Tan tarado? ¿Qué les pasa? Tenemos que agradecerle eso a Sarmiento y a Mitre con todas las cosas que le han dicho. ¿Se entiende? ¿Por qué? Nos dieron unidad, nos dieron el amor por la libertad y nos hicieron sentir coronados por laureles de la victoria. Qué bonito. ¿Se entiende eso? ¿Cómo lo disfrutamos eso, chicos? Cada vez que ganamos un mundial. ¿Se entiende? Y no la creemos, ¿viste? Los chicos no, la de la educación la hizo Sarmiento, la ley. Alberdi hizo la Constitución. Sí, pero era la generación del 17. Del 37. La generación del 37. Lo que pasa que esta pelea que dan los inmigrantes vinieron engañados. Les dijeron que les iban a dar tierra, les dijeron que les iban a dar posibilidades, y muy difícil conseguir tierras en la pampa húmeda cuando tenés los ricos con muchas tierras. Y no son solamente los ricos. Lo que nadie dice es que había muchas compañías. O sea, ¿qué es una compañía, chicos, o una empresa? ¿Cómo se llama en términos jurídicos? La personalidad jurídica. Personalidad no. Persona jurídica. Legalmente son personas jurídicas. Chicos, esto es importante distinguirlo. Chicos, personas jurídicas. ¿Por qué es importante esto? Chicos, porque nosotros reconocemos a la persona jurídica, pero no reconocemos las personas jurídicas que nosotros nos robaron, que son las 10 empresas estatales argentinas que eran las más ricas de América Latina, desde México para abajo, y las más desarrolladas. Entonces, para hacer eso nos tuvieron que matar mucha gente, asesinar otra, convencernos que iba a ser bueno. Encima, los chicos que creían en la libre empresa, el capitalismo y todo eso, que querían hacer empresas eficientes y todo, como Paz Extensoro, que era el presidente de YPF, y todo su grupo que trabajaba con él, junto con la estatal chilena y el grupo que trabajaba con ella, iban a ver un yacimiento de petróleo al Ecuador, que tiene muchísimo petróleo. Y da la casualidad que cae el avión de estos tipos en la cordillera. Y nunca encontramos el avión y ¿cómo se llama la porquería? La caja negra que te dice qué pasó. A partir de eso, perdimos todo el petróleo y todas esas cosas y teníamos gas en Loma de la Lata para 100 años y también murieron un par de tipos acá, otro par de tipos en otro lado y hubo un gasoducto que se hizo para, ¿cómo se llama? El Puerto Lindo de Chile, bueno, para el Pacífico y
De pronto no tenemos más gas y está carísimo. Y energía eléctrica, tener barata la comida, y si tenemos energía eléctrica también podemos hacer, ¿cómo que se dice? Ahora encontraron, sí, el primer gasoducto grande nuestro viene de Pico Truncado. El primer gasoducto se hace en el 58, llega a, ¿cómo se dice? A Buenos Aires y a Capital. Y desde ese momento le estamos dando el gas gratis. Ellos te pagan el gas más barato que nosotros. Lo que pasa que, como el pueblo nuestro es medio recobadito y todavía tenemos cierto aprecio por el estado de bienestar y queremos que la gente se eduque y que ganemos plata, todas esas cosas, nos apretan un poco por eso, ¿se entiende? Entonces, si nosotros pudiéramos manejar los recursos, teníamos más chance. O sea, nosotros fíjense que en un momento como los chicos nuestros, Mosconi hizo la argentinización del petróleo en contra de los, ¿cómo se llaman estos chicos? En contra de los trabajadores inmigrantes europeos que eran los que hacían las huelgas, eran anarquistas, hacían todas esas cosas. Entonces hicieron dos arreglos. Uno, darle a los trabajadores de YPF casa para las familias y casa para los solteros. Darles comida a un precio barato con la proveeduría de YPF para que no lo estafen los buenos chicos de la Anónima, que siempre nos cobran 5 o 6 veces, como si fuéramos todos petroleros, y ellos se quieren quedar con nuestro sueldo. Esa es una cosa. Pero, ¿cuál es la otra cosa que pasa? Que hacen clubes para todos, para que practiquen deporte, para los chicos, para los viejos y todo. Entonces, imagínense, el petrolero casado con la chica que quiere, teniendo sus hijos y todo. Si el tipo se va ahí y pierde la casa, lo matan. Tenés un lugar donde te pagan bien, te dan buena plata, te dan pasaje para que te vayas de vacaciones un mes, te dan hoteles en Mar del Plata, en Buenos Aires, donde quieras. Y, bueno, el tipo no se podía hacer el loco ahí adentro. ¿Se entiende eso? Entonces eran todos muy obedientes, se llama la familia YPFiana, muy bien organizado y estaban bien. Y lo mismo se hace en todas las compañías de la zona norte, hasta en las compañías privadas, como era Diadema, como era Astra, como era Conferpet. ¿Se entiende eso? Entonces nosotros tenemos una estructura basada en el estado de bienestar. Y eso, ¿por qué se hace eso y por qué, digamos, YPF viene Mosconi con la misma idea de hacer lo mismo que había hecho Rockefeller, que era tratar bien a los trabajadores y que ganen bien y organizar toda la cosa? Básicamente, cuando ve esto, él quiere argentinizar el petróleo y empieza a traer acá a gente que aguante el clima frío y toda la porquería que tenemos, el viento y todas esas boludeces que tenemos. Entonces, los que vienen con más ganas para trabajar en el petróleo van a ser riojanos y catamarqueños y salteños, que son gente que conoce la montaña, conoce el frío y se la banca con eso, y además cobran muy buen dinero. Entonces están muy bien atendidos. Y ellos mandan cartas, avisan a la casa, todo eso que están haciendo. Por eso, en algún momento, una abuela le mandó ¿cómo se dice? Un poncho tejido al señor YPF, el chico. ¿Por qué? Porque el señor YPF trataba bien a los chicos argentinos. ¿Se entiende esto? Y eso es lo que en cierta medida, por ejemplo, sectores que se quieren apropiar y quedarse con más dinero y no quieren tratar bien a la gente, no quieren que la gente esté bien. Y esos son los conflictos que tenemos. Obviamente no los tenemos nosotros todos, lo tiene Alemania, lo tiene España, lo tiene Inglaterra. En Inglaterra hasta la policía estaba haciendo huelga porque con esta guerra y este aumento de precios de la energía y todo, ¿qué significa la inflación? Que disminuyen el ingreso de los trabajadores. ¿Se entiende eso? Y bueno, ¿qué medidas toma el Banco Central Europeo y el Banco Central de Estados Unidos para parar la inflación? Chicos, ¿qué les parece? ¿No escucharon? Me tienen que mirar algún noticiero una vez cada tanto. Chicos, aumenta la tasa de interés. Aumentan la tasa de interés. Bueno, pónganle, en Estados Unidos estaba al 1%, 1% era más o menos. ¿Sí? Ahora está al 5%. 5 veces más caro el dinero. Entonces, si ustedes compraron en cuotas o compraron con la tarjeta de crédito, ¡pum!, lo revienta la tasa de interés. ¿Sí?
Lo mismo a los empresarios también. Ahora, ¿cuál es el punto de eso, chicos? ¿Quién se queda con la plata del aumento de la tasa de interés? Sí, acá empezando por la Reserva Federal. Si vos sabías antes, tomaste préstamo al 1% antes y ahora la ponés al 5%, ganás fortuna. De hecho, entonces vos tenés ahí trampas financieras muy bonitas. Como la gente no sabe matemáticas, tampoco sabe un poco de juego y cosas de esas, muchas veces no entiende la maldad y la trampa del que está jugando en contra. Y los tipos te quieren convencer que hacen eso, que eso va a ser bueno. ¿Bueno para quién, maldito? Si yo tuviera 100 millones de dólares depositados, bárbaro. ¿Se entiende? Fíjense que los bancos que quebraron en Estados Unidos, en Suiza y todo, uno de ellos lo hicieron por esto, pero básicamente el primer banco de Silicon Valley que quebró es el banco que financiaba a todos los grandes operadores que hacían tecnología. Y ese banco, la plata que le dejaban los otros, la tenía en bonos del Tesoro norteamericano al 1%. Le aumentan el interés al 5% y el tipo está perdiendo plata. Pero además la gente que tenía depositada la plata en el banco, la retira, porque este no le paga nada. ¿Se entiende? Y eso produce la quiebra de ese banco y la quiebra de otro. Y la del crédito suizo es más raro porque esos han sido delincuentes toda su vida. Son los tipos que mandaron a Lenin, financiaron a Lenin para que vaya a hacer la revolución a Rusia, la revolución comunista, y le dieron dinero y un tren con 5.000 hombres armados y más armas que lleve para lo suyo, para hacer la revolución. Y la cosa más curiosa de eso, chicos, es que los alemanes la dejaron pasar. ¿Por qué? Porque los alemanes estaban peleando con Rusia y querían que haya una crisis en Rusia. Entonces, el lema de los comunistas ya fue paz, pan y trabajo. Si vos estás muriendo, tu gente mueren de a 100.000, 200.000, 300.000 todos los días, vos no querés guerra. Tus jefes no ganaron una sola batalla, están perdiendo en todas, y lo gracioso, mientras los soldados están muriendo y pasando hambre y frío, los jefes oficiales rusos, los generales, andaban tomando champán, que era el champán del enemigo francés, comiendo caviar y con chicas bonitas de esas que bailan, fuman y todas esas cosas que son de los boliches, que estaban rodeando a los generales. Bueno, se les retobó todo el ejército y viene una guerra civil muy grande, que son atacados los comunistas por 7 ejércitos occidentales, porque quieren acabar con el comunismo, pero son derrotados por los comunistas y los comunistas hacen desastre después con los enemigos, porque imagínense que tenían años de maltrato de los nobles. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando se rompen las cadenas de contención, la cosa se convierte en complicada. Entonces, pero, digamos, en este sentido, no sé, hoy estábamos hablando, antes de que llegaran todos, un poco con algunos, y habíamos estado pensando qué hicimos el fin de semana, qué sé yo. Estuvimos en el boliche con los primos, festejando tranquilo, muy, muy tranquilo y bonito el boliche. Después el domingo estuvimos comiendo con la familia en un lugar bonito también, y nosotros mientras estamos zafando estamos bien, ¿se entiende eso? No sé si todos la pasaron bonito, bueno, sí, alguien se consiguió un departamento nuevo y está feliz también. Aquel también con la familia siempre de pachanga, ¿no? ¿Ustedes, el resto, más o menos la pasaron bien el fin de semana? Tranqui en la casa, todos comieron. ¿El fin de semana lo disfrutaron? ¿Pachanga? Ajá, buenísimo. ¿Sí? Qué lindo. ¿Te gusta estudiar? Yo fui a la anónima con mi mamá y fuimos a los juegos y le sacamos unas fotos. Ah, buenísimo. Una foto del rollito. Bueno, esa es la ventaja que tenemos nosotros, chicos. Por ahí la disfrutamos lo mismo. Analizamos las cosas que pasan, atajamos lo que viene, pero le ponemos un poco de onda a la vida. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque la vida es interesante, hay que vivirla, hay que saber lo que pasa, esquivar las peleas y ver cómo sobrevivimos y cómo mejoramos la productividad nuestra. ¿Estamos?